Muy buenos días, muchas bendiciones. Shalom, shalom para todas las personas que puedan estar por aquí después de unos días por motivo de algunos imprevistos que hemos estado viviendo en esta ciudad. Y nos encontramos en nuestra porción semanal, la paracha de Pinjas, Finis, que significa boca de serpiente. Es una paracha que está muy de la mano con lo que es el liderazgo y todo lo que esto conlleva en este tiempo. Así que demos gracias al Padre que nos permite una vez más que nos podamos encontrar aquí con ustedes. Así que es un tiempo propicio. Esperamos que todos se encuentren bien y que tengan un buen tiempo, que hayan podido transitar y aún estemos transitando por esta energía de esta porción semanal que conlleva la paz a través de un altercado, no trae la paz. Así que vamos a pedirle al Creador que esta porción de esta semana sea para que la paz reine en la tierra, que traiga sustento y que nos guíe hacia esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solamente podemos encontrar dentro de cada uno de nosotros y traerla a la tierra, provocar que venga. Así que oramos para que tengamos éxito en todo nuestro estudio y en todo lo que podamos realizar. Sea tu voluntad, oh Dios, que te apiade de nosotros y haga que que nuestro corazón se vuelva hacia el amor y el temor a tu nombre y hacia la constancia en el estudio de tu Torah. Quita delante de él, de nosotros, cualquier tipo de factor que pueda impedirnos que nos dediquemos al estudio de tu palabra. Dirige los factores de nuestras vidas para que nos conduzcan al estudio. Escucha la oración con misericordia. Bendito eres tú, eterno, que escucha la oración y trae paz por medio del estudio de tu palabra. Amén. Vamos a hablar en esta semana de la porción de Pinjas que está en el libro de Número 25 al 11 en adelante. Vamos a empezar desde ahí y tenemos 25:10 hasta el 31. Y empieza la porción diciendo en el 11: Pinja, el hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el Cohen, ha hecho volver mi ardiente ira sobre los hijos de Israel, por cuanto ardió en celo por mi causa en medio de ellos, de manera que yo no acabe con los hijos de Israel en mi venganza. Así que esta porción de esta paracha coincide con estas 3 semanas terribles que acaba de iniciar el 17 de Tamuz y concluye el 9 de As. O sea, son semanas oscuras en realidad. ¿Por qué? Porque no tiene un filtro, no tiene una sombrilla y la luz desciende directo. Tamuz está regido por el astro que es la luna. Y la luna, recordemos que recibe del sol toda la energía. Entonces, en esta ocasión está haciéndose una limpieza. ¿Para qué? Para lo que va a poner el siguiente mes dentro de nosotros. O sea, estamos preparando la vasija recipiente. Entonces, esta paracha coincide dentro de esta semana que refleja todo lo que es la destrucción del templo, que comenzó justamente el 17 de Tamuz. También es cuando hicieron el becerro de oro que ocultó la voluntad divina, ¿entiendes? Y Pinja, por medio del celo por Dios, revela esta voluntad divina. Así que esta paracha que nos habla de los sacrificios llevados en las festividades, también va a revelar la voluntad divina por medio de los milagros que ocurrieron en esos días. Así que esto nos permite a nosotros como personas una transformación. O sea, nos está permitiendo que a través de las cosas que no debemos de hacer, podamos experimentar esa transformación, pero también nos demuestra
a nosotros el poder de la libertad de elección. Recordemos que Pinja no pidió permiso para lo que iba a ejecutar, simple y llanamente al dio en celo y lo ejecutó. Entonces, a medio de esta ejecución o a medio de esta libertad de elección que fue utilizado para qué, para revelar una voluntad divina de Dios. Así, porque dice, Pinhas ha hecho volver mi ardiente ira, de manera que yo no acabe con los hijos de Israel en mi venganza. Hay una porción de las escrituras que dice que la ira de Dios es lenta. Él es rico en misericordia, por parafrasearlo, pero su ira es lenta. O sea, muchas veces nosotros cometemos ciertas acciones y el creador es lento en la ira, esperando que nosotros nos volvamos en techubá, que nosotros nos podamos arrepentir. Y en medio de ese proceso, él se tarda. Si nosotros no nos hacemos un verdadero arrepentimiento de lo que hemos hecho, entonces la ira de él arde sobre nosotros. Es decir, que tenemos mucho tiempo que Él nos da para nosotros cambiar. El Creador siempre espera que nosotros podamos actuar en misericordia y podamos traer esos cambios que nosotros tanto necesitamos en un sentido para llegar al lugar que tenemos que llegar y que su ira no descienda sobre nosotros. O sea, que la justicia del hombre es inefable, ¿entiendes? Que es más inefable que la justicia del cielo. Así que cuando Pinha persiguió a Sirín, los juicios divinos cesaron. No solo era contra Sirín, que había instigado en el mal, sino contra todos aquellos que habían tenido contacto con el pecado. Recordemos que no estamos hablando de cualquier líder, estamos hablando de cualquier persona, perdón, sino que estamos hablando de un líder de la tribu de Rubén. Entonces, aquí podemos ver también cómo de generación en generación hay cosas que repercutan en la vida de la persona porque vienen por descendencia de su linaje. Así que Pinham le hizo al pueblo un gran favor, pues confundió los juicios divinos, haciéndole pensar que iba a ejercer una venganza mucho más severa que ellos. Así que tal vez la venganza del creador iba a ser mucho más severa y en realidad Pinja lo que hizo fue hacerle un favor al pueblo. ¿Para qué? Para que solamente uno pudiera pagar y no todo el resto del pueblo. Así que la verdad era que Pinja tenía era más compasivo. Recuérdense que muchas veces ya cuando nosotros no cambiamos y el creador se enfurece tanto, esto trae ciertas consecuencias. Así que el objetivo final no era destruir a toda la nación, sino solo erradicar el mal, o sea, aplacar la ira de Dios y terminar con los juicios divinos que iban a descender sobre el pueblo. Entonces, ¿qué hace Pinja? Pinja toma la venganza en sus manos para aplacar los juicios en contra del pueblo, los juicios divinos, porque hay juicios que son divinos, que no es por causa del hombre que lo va a hacer, es el mismo creador que lo va a ejecutar a través. Yo estaba leyendo algo y decía que llegó un momento en la historia que yo estaba leyendo que Dios le dijo no recuerdo el nombre de lo que yo estaba leyendo en ese momento, pero lo que le dijo fue, este juicio no viene de parte del hombre, este juicio viene de parte mía. Así que yo necesito que tú te quites y yo lo haga. Es de aquí que vemos cuando nosotros dañamos la naturaleza, cuando nosotros violamos los pactos, cuando no cumplimos con los mismos o no cumplimos con lo que nos hemos comprometido y no caminamos en techuba e integridad, entonces esos juicios divinos vienen sobre nosotros y no podemos cambiar esto edito. Y es donde entran estos ángeles, ¿entiendes? ¿A qué? A darnos el castigo, por decirlo de esta manera, que tal vez por nuestras acciones hemos activado en nosotros. ¿Por qué? Porque recuérdense
que los ángeles no querían que la Torá no fuera entregada, no quería que la cábala ni nada fuera entregado. De hecho, cuando les va a ser entregada a Moisés, ellos hacen oposición y le dicen, ellos van a dañar tu creación, ellos te van a fallar. Entonces, ¿qué le dice el creador? Cuando ellos hagan eso, ustedes tienen el derecho de ir y herirlo hasta que ellos regresen en Techuba. Entonces, esto lo traigo a colación para que recordemos cómo nosotros tenemos que aprender a caminar. Así que Pinja toma el manto de la venganza para aplacar los juicios divinos, los juicios que Dios podía. ¿Por qué? Porque lo dice, que yo no acabé con los hijos de Israel en mi venganza. O sea, es decir, que se transformó la ira y se disipó, ¿entiendes? Fueron disipados los pecados con esa acción que hizo Pinja. O sea, ¿por qué? Porque Pinja ha hecho volver mi ardiente ira. Entonces, de aquí que se dice que tome el censo de todas las comunidades y que la tierra serán divididas entre esto. Es decir, que Pinja se puso de pie y oró y con su plegaria trajo la compasión para el pueblo. Aquel que despierte el poder de una plegaria invoca el mérito de los sadí o de los sadiquín, sus méritos nos lleva a la tierra santa y permite la revelación del acto de la creación. Así que, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Que las acciones de Pinja vienen seguidas por un censo para la familia de Israel, de quienes Dios testifica que son todos sadí, como lo expone en el versículo número 26:5. ¿Entiendes? Que por las leyes de la herencia, o sea, le dan leyes de la herencia de la tierra. O sea, que Dios tiene muchas maneras de trabajar con su pueblo, de traer esa paz que tanto muchas veces nosotros estamos buscando, y lo hace tal vez de una manera, o permite que sea hecho de una manera, tal vez no es muy agradable, por decirlo de esta manera, ¿entiendes? O no es como lo queremos ver. Y dice, por lo tanto, dile, he aquí que yo le doy a él mi pacto de paz. He aquí que yo le doy a él mi pacto de paz, un pacto del eterno sacerdocio. Recordemos que Pinja era hijo de Eleazar y Eleazar era hijo de Aarón. Entonces, ¿qué quiere dejar dicho? Que Pinja era nieto de Aarón. Algo que nos trae un secreto dentro de esta porción de Pinja, si nos vamos un poquito más atrás y vemos la historia con los hijos de Aarón, el sumo sacerdote, que entraron y tuvieron una conexión espiritual mucho más elevada, ¿entiendes? Y, y todo eso que vino a traer una corrección, ¿entiendes? Así que en el Arizal explica que tanto los hijos de Aarón, Nadab y Abino, que querían hacer el ticún del pecado de Adán y llevar la corrección por todo el mundo. O sea que ellos fueron conducidos por la luz que venía desde el tabernáculo de la nueva construcción para hacer esta rectificación, ¿entiendes? Y todo lo que ellos dejaron. Así que el canal de luz para todas las generaciones, y es Pinja que hereda este canal de luz que viene desde los hijos de Aarón. Así que ese fuego que actuó como el vínculo para elevar las almas puras a un nivel superior, y es lo que también vemos en Yom Kippur. Y es ese día que nosotros hacemos una conexión con la Sefirot divina, la fuente de la energía para el mundo entero, donde nosotros no comemos ni bebemos con el fin de desconectarnos de los aspectos físicos y aumentar así en nuestra vasija espiritual, esa luz que recibimos de esta Sefirot que es Bina. Así que hemos estado leyendo lo que es la parashá de Balá, que en la porción de Balá, perdón, que Pinja, que era el nieto de Aarón, el sacerdote, mató a Serín. Y Serín era
el jefe de la tribu de Simón, para rectificar lo que había dicho, que participó en los actos sexuales de corrupción con una mujer del otro lado. O sea, actuó en algo de lascivia, un acto que hizo que se cortara la conexión del pueblo. Y esto se produce en la Sefirot de Yesod, lo cual esto produce una fuga, por decirlo, de energía, una fuga de energía, y se crea un aspecto o permite que la negatividad venga y viene en que manifestada en una plaga que se extiende por todo el mundo y mata 24,000 personas del pueblo. Así que Pinja interviene y rectifica esta situación mediante una acción negativa, pero que trajo la detención de esta plaga. Así que Pinja se comporta como tomando la posición del creador y la afinidad lo conecta con el más alto nivel de la luz, una luz sin fin. Así que podemos ver cuando leemos y entramos en este estudio que Dios se siente feliz por la acción, ¿entiende? Y recompensa a Pinja con el sacerdocio eterno y le entregó la paz. Este pacto de paz fue el que se le dio o el que se les reveló la luz especial en el mundo cuando se hizo los pactos con Abraham, con Noé y con Pinjas. Fueron las 3 personas con las cuales se hicieron pactos de paz. Entonces, Pinjas vivió unos pocos cientos de años y vamos a ver más adelante que este personaje se transforma en el profeta Elías. ¿Qué ocurre aquí? Para ver cómo Dios tuvo la intervención, que el sacerdocio proviene de Shem, debido a que Shem bendijo a Abraham antes de bendecir a Dios. En Génesis 14, 19, 20, el sacerdocio fue tomado de Shem y dado a Abraham. Y como resultado de vengar la inmoralidad de Serín, Pinja alcanzó la cualidad del amor asociada con Abraham. El amor y la paz son sinónimos, así que obtuvo el pacto de paz, un pacto eterno de sacerdocio que le había sido entregado a Aarón. Por eso cuando empezamos la porción de la paracha dice, Pinja, hijo de Eleazar, hijo de Aarón. Entonces dice, he aquí que yo le doy a él mi pacto de paz, un pacto eterno de sacerdocio, a causa de que él ejecutó la venganza y reveló la voluntad de Dios, ¿entiende? Es considerado una caridad. Vengar la voluntad de Dios es considerado una caridad y anula la manifestación de otras voluntades. Así que Pinja recibe el sacerdocio, lleva las vestimentas sacerdotales que revelan la voluntad de Dios. Y el sacerdocio representa la paz, ya que los Coanín ofrecen los sacrificios para hacer la paz entre Dios y el pueblo. Así que con respecto al Cohen Gadol, cuya devoción se ve en Yom Kippur, que es hacer la paz entre Dios y el pueblo. Él perdona su pecado. Así que vamos a ver que Rubén es primogénito de Israel, los hijos de Rubén de Janó, la familia de los janoitas, la familia de los paluitas, y aquí vamos a ver cómo todo este linaje tiene esta concordancia, o sea, cómo afirma el linaje de su tribu, ¿entiendes? Cómo gobernaron ellos sobre su cuerpo, que controlaban a sus esposas también, y cómo podían para silenciar sus acusaciones que hace el creador. El creador le pone a las tribus una yu, ¿para qué? Para que ellos pudieran ser unas tribus coche, o sea, fueran santas. Esto indica el cuidado del pacto, cuando Dios pone la letra Iu sobre ellos. ¿Por qué? Porque esta es las 2 primeras letras del tetragramatón del nombre inefable, la I, la Iu y la Hei, que corresponden una a la Sefirot divina y una a la Sefirot de Jodma. Cuando la persona alcanza
el Da'al, que es la percepción superior, ¿entiende? Que está asociado con esa mentalidad, comprende la importancia de cuidar el pacto, ¿entiende? Así que eh, para silenciar las acusaciones del pueblo egipcio, Dios le agrega en el nombre una Hey en un lado y una Yu en el otro lado. Es decir, yo testifico de ellos que son hijos de su padre. O sea que como Moisés le había enseñado al pueblo a desear la divinidad, ellos pudieron traer esa espiritualidad hacia ellos. O sea que el mismo Dios o Dios mismo fue testigo de su pureza. Y en ese censo, estas dos letras fueron agregadas al comienzo y al final del nombre de cada tribu. O sea, cada nombre de cada tribu tiene una G y una Yu. Los buenos deseos le dan forma y significado a estas letras de la Torah. En virtud de sus buenos deseos, el pueblo se mantiene puro pese a todo lo incidente que ellos pudieron vivir. Así que las almas del pueblo, el cual inmediatamente después de la plaga se hace el censo para demostrar que aún eran puros y dignos de la Torah, dignos de recibir la Torah. Algo que vamos a ver para ir resumiendo, cómo Dios ordena a Moche que se prepare para su partida. La primera preocupación que le llega a este líder es quién va a tomar su lugar en la comunidad, quién tendrá que ser el líder. A lo cual Josué, hijo de Nun, era el sucesor de Moche. Para ir un poquito más atrás, para poder captar todo esto mensaje de la despedida de Moisés, cómo ya se va preparando para su salida y cómo entra esa transición en el liderazgo. ¿Entiendes? Y qué posición viene a ocupar Josué junto con esta demanda de Pinja. Y vamos a ver cómo Pinja aparece en otros referentes, en otros libros, para poderlo ir conectando todo. Así que nos dicen esta transición en el liderazgo. El rey no puede liderar al pueblo sin un acuerdo de manera interna. Cuando me refiero a un acuerdo de manera interna, estoy hablando de este acuerdo entre Moshe y Dios para elegirle la voz sucesor. O sea que para liderar no es suficiente que el líder sepa lo que es correcto, sino que debe de aferrarse a ciertos principios, entre ellos la verdad, la justicia y la integridad. ¿Para qué? Para que pueda analizar cada situación de una manera correcta. El corazón del líder debe de comprender y sentir el deseo del pueblo, escucharlo, identificarse con ello, ser receptivo para que el pueblo pueda avanzar hacia la meta. Así que el liderazgo viene perteneciendo a la sefirot de Job, con el Cohen Gadol, que es Aarón, un liderazgo equilibrado. ¿Entiendes? A Moche se le ordena en número 27:20, tú darás de tu esplendor. O sea, Moisés tenía que dar de lo que él tenía a ese nuevo sucesor. O sea, que un líder que solo busque el consenso del pueblo, ¿entiende? No es bueno, ya que no sabrá hacia dónde dirigirse y siempre va a estar mirando hacia atrás. Un líder populista y superficial y en acuerdo mutuo convergerán en el más bajo común denominador. O sea que muchas veces la democracia puede prevenir la tiranía negativa, pero no permitirá enfrentar los desafíos y lograr la victoria que se necesita lograr. Saúl escuchó al pueblo y no destruyó a Amalek, un líder populista, y vemos todo lo que ha venido, que de generación en generación se levanta Amalek, y Amalek es duda. Entonces, un verdadero liderazgo va a requerir de qué? Va a requerir de Nesá y va a requerir del esplendor de Job, que son las dos piernas. O sea, van a requerir de Moisés, que es el profeta, ¿entiendes? Y de Aarón, que es el sacerdocio. ¿Para qué? Para que puedan haber ese equilibrio. Es un equilibrio entre lealtad a los valores,
a que Dios va a guiar al pueblo a través de ese líder o ese rey puesto en posición. Por eso hay que estar, para poner a alguien en un liderazgo, muy conectado con el Creador y tener esa reunión íntima, ¿entiendes? Como la tuvo Moisés con el Creador antes de poner a Josué como líder. Así que liderar de la forma recta es lo que nos asegura la gloria. Y la gloria está en Tiferet. Tiferet es la sefirot del equilibrio. O sea, cuando tenemos un líder equilibrado, vamos a tener la gloria asegurada. ¿Por qué? Porque tenemos a Nesá con la victoria y tenemos a Jo con el esplendor. Entonces aquí estamos caminando, por decírselo de esta manera. ¿Con quién? Con Aarón, con Moisés y con Jacob. Que Jacob representa la sefirot de Tiferet. ¿Entiendes? Pero en este caso de la paracha de Pinja hubo una obstrucción en donde, una apertura, una fuga en Yesó. Y eso es que le da a Malhú. Y eso está aquí con el José. Y recordemos que José fue vendido, ¿entiendes? Que no estuvo ahí, así que para honrar a su hermano desaparecido, Benjamín aludió a la venta de José en cada uno de los nombres que le dio a sus 10 hijos. ¿Entiendes? Entonces, eso está en Génesis 43:30. La letra P, que es pronunciada también como F, aparece 6 veces en los nombres de la letra del alfabeto hebreo Aleph, que es la primera letra. ¿Entiendes? Tenemos la letra número 11, la J final, la P, la letra número 17, que es la P final, y la Q, que es la letra número 19, que nos da un valor numérico de 80. O sea que 80 veces 6 es igual a 480, que es el valor numérico de la palabra Lili. O sea que la Kelipá que los hombres llevan la Kelipá, o sea, que lleva a los hombres hacia la inmoralidad, tomando este suceso de esas 6 letras, porque cuando se lee hacia atrás, se pronuncia como ira. Así que el valor numérico combinado de estas 6 letras es el mismo valor numérico de que es fuego. Y es una referencia a la ira. Si no cuida la pureza espiritual, esta letra ejecuta el castigo y la persona es consumida en el fuego completamente. Algo que alude a esta posición, hablando de este valor numérico de 6. Dicen que todo número de 3 dígitos tiene 6 permutaciones posibles. ¿Entiendes? Entonces, estas 6 permutaciones que corresponden o que podemos aprender también nos llevan a los 6 atributos del corazón, llevándonos uno a Yesé, otro a Nesá, otro a Jo, y todo esto nos ayuda en las cualidades que dan el poder para conducir en tiempos de guerra. O sea, nosotros en tiempos de guerra nos vamos a conducir con el Yesé, que es la mano de la bondad, para poder ordenar y designar. ¿Entiendes? Nesa, que es la habilidad de conducir y de liderar. Y Jo, que es el esplendor, que es el aura, son los rasgos del carácter de todo esto, que es donde Dios le instruye a Moisés poner su esplendor sobre Yehoshua. ¿Para qué? Para que él pueda liderar como debería de liderar. Así que un líder tiene que conocer esto. Y si, aunque la palabra dice, o muchos decimos, Dios no comparte su gloria con nadie, ¿entiendes? Vemos que en este caso, que es Tiferet, la gloria, que Tiferet representa el sol, estamos hablando de que en este caso Moisés representa el sol, Josué representa la luna, Josué recibe de Moisés. Entonces Tiferet le da a Yesó.
hablándolo en el plano de el árbol sefirótico. Así que cuando nos dicen eso, que él no comparte su gloria, vamos a encontrar que un versículo que nos dice, la gloria que tú me diste, dásela a ellos, refiriéndose en este caso en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando se habla de Yehoshua. Entonces, esta gloria que tú me diste, dásela a ellos, o sea que hay un compartir en esa parte, cuando la persona está adherida al Creador, puede compartir su gloria. Él comparte su gloria, ¿por qué? Porque a través de esa vasija, él la transmite, él la da a conocer. Así que un líder debe de ser un alma de asilú, un alma elevada, un alma que está conectada con Dios, que tiene la mente limpia. ¿Entiende? Eclesiastés 1:4 nos dice que las generaciones van y vienen, pero la tierra permanece. Es decir, el liderazgo cambia, los sucesores van y vienen, pero el plan divino de Dios, la tierra o la visión permanece. Así que Josué, hijo de Nun, ¿entiende? Era un hombre que tenía el espíritu en él. Así fue que el Creador se lo manifiesta a Moisés. Un corazón fuerte, un corazón valiente, tenía los 7 atributos que van de Yesod a Malhú, que estos 7 atributos eran lo que se iban a oponer a las 7 pueblos de Canaán. O sea, cada atributo que va de Yesod a Malhú, uno de ellos era con el cual iban a luchar con los 7 pueblos de Canaán. En la primera transición de liderazgo en el pueblo fue de intelecto a la emoción. Y no era una casualidad, ya que es la esencia de pasar de generación en generación. Nota que Josué era sacerdote, no era sacerdote, perdón. ¿Por qué? Porque si hubiese sido sacerdote, no va a la guerra. Y ahí podemos ver por qué Pinja no estuvo en el sacerdocio cuando ordenaron a los hijos de Aarón. O sea, yo diría que Pinja fue guardado para que pudiera ejecutar y exterminar la plaga y después entonces se le entrega el sacerdocio. Así que Pinja no era casi una figura muy desconocida y aunque fue mencionada en la lista de genealogía de la tribu de Leví, en la parashá de Bairá, como hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el Cohen Gadol, quien fue su abuelo. Así que no hay mucha claridad. El comentarista Rachi nos dice, basado en los sabios, que como los sabios lo exponen, que Pinja no se convirtió a sacerdote en el momento de los descendientes de Aarón, como lo acabo de mencionar, sino que fueron consagrados. Ellos fueron consagrados, pero Pinja quedó guardado. Pinja, quien hace la paz, termina con la oscuridad, mata a Serín, hijo de Salú, pero se podría ver que Pinja como un hombre violento y a Serín como un hombre de paz. Entonces esto crea un pequeño conflicto, ¿entiendes? Y es aquí donde entran en un consenso a ver qué pasó con Pinja, por qué lo hizo y todas esas cosas. Así que Moisés había pretendido ponerle un castigo cuando dijo, cada persona matará a su hombre que se haya unido al Baal Peón. O sea, cada persona ya había algo que Moisés, al ver el pecado que estaba pasando y todo lo que estaba ocurriendo, declara esta palabra. Entonces, ¿qué hace? Que Pinja se levanta, ¿entiende? Aunque se puede ver como un poco de fanatismo, la verdad es que Pinja llega en el contexto de una plaga que va a devastar a la gente y que se está cobrando mucha vida. Entonces, ¿qué hace? Pinja tuvo una visión, vio un ángel que había venido y que estaba causando la destrucción del pueblo. Cuando nosotros rompemos el pacto con Dios, esto trae amargas consecuencias y esto trae plaga. Esto nos lleva a un punto, había llegado a un punto que tocaría a todo el que hubiera tenido una conexión con el pecado. Así que Pinja no ve otra opción que actuar concentrado en un solo individuo y salvar a todo el pueblo. Es algo similar cuando pasó con el anatema. Cuando se descubrió el anatema, cómo todo esto fue quemado y sacado fuera. Pinja pasa a ser interrogado, ¿entiende? A causa de su manera de actuar.
¿entiendes? Para saber cuáles fueron los motivos, si los motivos fueron puros o si fueron por crueldad, ¿entiendes? Y ¿por qué hacen esto? Porque la madre de Pinja provenía de otra nación y se decía que tal vez había heredado rasgos indeseables, por lo cual el pueblo tenía su duda por qué lo había hecho. Y es por eso que al iniciar la paracha se dice Pinja, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ¿entiendes? Porque Aarón era amante de la paz, era amado por todo y era un perseguidor de la paz, a quien se le fue ordenado sacerdote y se le entregó la paz. Se entiende que Pinja no estaba en ese plano o no estaba en ese momento, pero como tenía la promesa de la paz, se deduce que actuó por amor puro. ¿Por qué? Porque viene de Selina y trajo la paz. Así que muchas veces la guerra no es la mejor manera, pero puede traer grandes acuerdos de paz. ¿Entiendes? Los descendientes de Aarón tenían la promesa de un sacerdocio perpetuo, así que Pinja se gana el sacerdocio a través de sus propias acciones y Pinja como sacerdote demuestra que actuó por el bien del pueblo y sus beneficios, ya que el papel del sacerdote es espiar por el pueblo y bendecirlo con amor. Así que el celo de Dios hizo que Pinja espiara por el pueblo. Fue una expiación que Pinja hizo y por eso se relacionó al principio con los hijos de Aarón, que también fueron, en algunos comentaristas nos dicen que fue un momento de expiación, ¿entiendes? De una expiación que vino a surgir en ese momento. Así que Pinja vivió unos pocos cientos años antes de transformarse en Elías, ¿entiendes? En Elías, ¿por qué? Porque lo que hace a Pinja inmortal es el pacto y la afinidad que hay. Así que continuaron todo con el alboroto, se decía acerca de Pinja, no se sellaba el sacerdocio, se desconoce si Pinja llevó a la práctica el sacerdocio, aún habiendo Dios confirmándolo. Pinja vuelve a aparecer en el libro de Josué capítulo 22, cuando es enviado con 10 líderes a investigar acerca de la tribu. Aquí Pinja es pacificador y establece la armonía entre las tribus, y ese fue en el momento en el que se convirtió en un sacerdocio, según expresan los sabios. Entonces, y a completa, para que tenga un sacerdocio completo, tanto en teoría como en práctica, ya que hubo un acuerdo incondicional del pueblo. Así que Pinja se menciona en el libro de Jueces, y según las palabras de los sabios, como le acabo de mencionar, Pinja es Elías, lo que significa su aparición del profeta ante el rey Aham acá, y Pinja con una nueva identidad. El Arizal también nos enseña que el alma de Pinja aparece dentro del alma del Machía. Entonces Pinja fue ungido como sacerdote para la guerra y fue a la guerra contra Midian. Contra Midian fue a la guerra. Entonces, en todo esto, vamos a ver que el número 26:7, número 26, capítulo, versículos 7, 14 y 27, que es donde nos hablan cómo a la tribu le fue agregada las letras para que tuvieran ese sello Cochen que tanto necesitaban para mantenerse en esa conexión con el Creador. Así que cuando volvemos a tomar la referencia de cómo protegerse, uno debe de dar caridad. Caridad, porque lo vimos más adelante cuando hablamos de la permutación del 6, de 3 letras con 6. Entonces, al dar caridad de manera anónima, se puede redimir la chispa de la santidad, de esa kelipá, de esa oscuridad, de ese noga, de esa fuga que hubo con Yesó. Un regalo oculto aplaca la ira.
Proverbios 21:14. El regalo oculto de la caridad transforma la ira, dándole una vuelta y envolviéndola. Así que cada una de las 6 palabras de este versículo, que como lo mencionamos, que va con la letra P, que nos habla de las familias de Jufán, que el Zohar también lo explica, y Benjamín nombró a sus hijos en honor a José, en honor a José, su hermano desaparecido. Aunque José estaba en Egipto, la tierra de la inmoralidad, cuidó el pacto y fue capaz así de traer la abundancia. ¿Qué no quiere dejar dicho? Cuando nosotros cuidamos nuestra semilla, cuando nosotros cuidamos el pacto, entonces la abundancia y el sustento llega a nosotros. Cuando nosotros descuidamos el pacto, no cuidamos nuestra semilla, entonces el sustento y la abundancia se aleja de nuestro hogar. Entonces, aquí vamos a ver que cuando no cuidamos el pacto, no, lo que vamos a entrar en nuestra, o nos va a contrarrestar en la influencia de Lili. ¿Qué ocurre? En este mes de Tamuz, la cara de una misma moneda, nosotros tenemos a Cáncer, pero también tenemos a Capricornio. Pero como este mes está muy coordinado con Bina, a pesar de que tiene la Sefirot de Yesod, Bina, que representa la madre. Si nosotros nos vamos por la dulzura y el amor, vamos a tener a Eva. Pero si nos vamos por la oscuridad y todos los demás, vamos a tener a Lili de esa parte. Así que LTI. José devolvió las 6 P's hacia la santidad. Dice el 26:54, la tribu grande le darás mayor herencia y a la pequeña le dará menor herencia. A cada una, a proporción de los alitados de ella, se le dará su herencia. Aquel que habita en la tierra santa tiene un Dios, expone. Entonces, la esencia del dar, que es la conciencia superior, es conocer a Dios. Cuanto más uno merece desarrollar el conocimiento espiritual, ¿para qué? Para obtener dar, más grande será la porción que vamos a heredar. ¿Entiendes? Recordemos en algo que podemos ver y entender para que no haya mal, ¿cómo le explico? Si dice, es importante recordar en estos tiempos que a nosotros nos han tocado vivir, ¿entiendes? Que traigo el cielo y a la tierra para darle un testimonio refiriéndose al Espíritu Divino con relación a las ráfagas de profecía, que éstas pueden reposar tanto sobre un gentil como en un judío, en un hombre y en una mujer, en un esclavo y en un sirviente. Todo va a depender de la manera como nosotros actuemos. Esto se refiere a ese conocimiento, a ese dar, ¿entiendes? Todas las tribus esperaban una porción grande en la tierra, pues eso le daría un mayor conocimiento de Dios, pero esto depende de la manera en la cual nosotros actuemos, ¿entiendes? Así que la suerte era determinada por la inspiración divina. El sorteo implicaba que el tema bajo la discusión se encuentra más allá de nosotros y que nosotros debemos de apoyarnos en un poder superior que nos guíe. Nadie puede saber con certeza cuál es la raíz de su alma o por extensión de porción de tierra. ¿Entiende? Así que la santidad que muchas veces nosotros podemos trascender todo lo que la mente humana puede concebir. Entonces, se tuvo que dividir por medio de, vamos a decirlo, como de una lotería la tierra, que aclaraba qué área le correspondía a cada herencia. Y este sorteo fue llevado en Yom Kippur, que fue donde se echa a la suerte para determinar qué deberían de ser. Así que en el árbol del conocimiento, para traer el perdón, para tener un concepto que trasciende a la comprensión humana. ¿Entiendes? Así que
todo esto, todos los hombres poseen libertad de elección y se espera que nosotros podamos elegir sabiamente. Entonces, dado que esto suele ser difícil, uno puede pedir la ayuda de arriba para llevar a cabo esa elección, que fue lo que hizo Moisés. Moisés pide ayuda para saber quién es el próximo líder que va a guiar al pueblo, que va a llevar todo eso, ¿entiendes? Así que se le provee a los hijos la rectificación para las almas de los padres. Al heredar lo que sus padres dejaron, los hijos continúan con la obra de su padre y conectan a las generaciones futuras con las generaciones pasadas, remontándonos hasta el tiempo de Adán. Cuando Adán come del árbol, dañó su descendencia. Entonces nosotros somos la rectificación para él y para todas las generaciones siguientes. ¿Entiendes? Entonces, cuando la riqueza del hombre depende de cuánto honre a la esposa, hablando en un término con relación a la esposa de José. Esto se debe a que en el plano espiritual, que es la fuente del alma de ella, es también la fuente del dinero. Así que después de su fallecimiento, la herencia del hombre va a sus hijos, pues ellos son la rama del alma de su madre. O sea, los hijos portan el alma de la madre. Entonces, recordemos aquí el reclamo de las hijas de Solafán delante de Moisés, ¿entiendes? Y todo lo que esto conllevó y cómo se trataron las leyes de la herencia. Se habla de este pacto rectificado, circuncidado, de ese remedio que nosotros tenemos, que son los 10 salmos, el Tikkun Halakim, que es un nivel elevado que se puede efectuar. ¿Para qué? Para rectificar incluso los niveles más bajos en los cuales haya podido caer la persona. Así que la persona no siempre es capaz de rectificar su propia alma durante su vida, pero al dejarle su herencia a sus hijos, le dan a esto la oportunidad de rectificar todo lo que el padre no pudo lograr. Cuando no hay hijo, ¿qué ocurre? Que la ira divina se despierta debido a la rectificación necesaria que no fueron llevadas a cabo. Así que la persona no tiene hijos, su herencia pasa a sus hijas y cuando las hijas se casan, su herencia pasa a sus maridos e hijos, dando como resultado mayores rectificación. Así que esto es algo que nosotros tenemos que tenerlo en cuenta con relación al alma de nuestros padres. Así que para que podamos tener esa rectificación y cómo la herencia pasa de uno hacia el otro, ¿entiendes? Y cómo el hombre simboliza la bondad y la mujer simboliza los juicios. El hombre es Yesé y la mujer es Gureba, quien pone la contrición, quien pone las líneas, quien pone los estándares. Así que los hijos heredan porque representan el conducto a través del cual fluye la abundancia hacia afuera, ¿entiendes? Para que también los demás puedan beneficiarse. Entonces, las herencias de los padres pasan a los hijos. Entonces, cuando seguimos mirando, vemos que en el 27:16, que Dios, el Señor de los espíritus de toda carne, designe un hombre que esté sobre la congregación. Es decir, cada persona posee dos espíritus. Uno que habita dentro de ella y otro, un espíritu más, un tercero. Y aquí podemos hablar de las tres manos del liderazgo. Aquí Dios le habla a Moisés que Josué es designado el sucesor, el que nos conducirá al pueblo, que Josué tenía el espíritu. Entonces, la mano de Moisés se convirtieron en el conducto para canalizar su poder sobre el espíritu, su poder espiritual a su sucesor. Usted dirá, estamos hablando de Josué en medio de una paracha de Pinja, pero es que Pinja nada más tuvo esta acción. ¿Para qué? Para traer
esta paz al pueblo y se pudiera seguir ejecutando los preparativos para que para el nuevo líder, para el nuevo sucesor y para que Moisés pudiera salir del escenario, por decírselo de esta manera. Así que cuando la persona fallece, esos dos espíritus se unen y aquel que está presente en el momento del fallecimiento de un sadí, en el momento en que esos dos espíritus se unen, puede merecer una iluminación en su propio espíritu. Así que Moisés le pide a Dios, el Señor de los espíritus, que en el momento de su fallecimiento nombrase un hombre que pudiera merecer el gran espíritu de él. Entonces Dios le dice a Moisés que tome consigo a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el espíritu, y pon tu mano sobre él. Es decir, a través de la mano se canalizó el poder espiritual hacia el sucesor. Así que la transferencia del liderazgo es una función de las manos. Este es el secreto de la mano, que tienen el poder de proyectar energía divina, y tiene el poder de proyectar energía divina del mentor al estudiante, transformando al estudiante en un sabio de propio derecho, por el propio derecho, decirlo así. Así que Moisés recibe las instrucciones, pone la mano, ¿entiendes? Pero no solamente pone la mano, sino que obedece poniendo las dos manos. O sea que este es el sadí, quien conoce la respuesta correcta para cada individuo y puede hacer descender sobre él un espíritu de vida. Así que el sadí es la fuente espiritual de todas las almas. Tiene el espíritu como para ver cada persona como un individuo. Él puede despertar el espíritu y la mente dentro del espíritu. O sea, despierta el espíritu y la mente dentro del espíritu. El sadí tiene un espíritu grande y único, que es una forma del espíritu de profecía. Por lo tanto, es el elegido para ser el líder. El sadí posee el espíritu para superar la idolatría y el orgullo. Así que cuando el fuego se está apagando, el viento sopla sobre las brasas y la llama emerge otra vez. De la misma manera, el espíritu del sadí puede soplar sobre las brasas del alma hundida bajo la depresión y volverla a encenderla con alegría y deseo de Dios. Es de aquí que todos necesitamos un líder que en esos momentos que el fuego se esté apagando, este líder, este sadí, que conoce el corazón de cada persona y se puede involucrar, haga esa imposición de mano, sople ese viento y entonces vuelva a arder ese fuego en ese espíritu de esa persona que pasaría a ser su estudiante, su discípulo o su hijo espiritual, como muchas veces se llama. Un hombre que puede traer vida y valentía al espíritu de su rebaño, ¿entiende? Que le puede desear el bien. Así que el esplendor del sadí es demasiado grande como para poder contemplarse. Y debe de transferir algo de su esplendor a su discípulo, para que en el discípulo uno pueda tener un activo del esplendor del sadí. O sea, Dios le dice a Moisés, pon tu esplendor sobre él, pon las manos sobre él, recibe las instrucciones, pero él en cambio no le coloca una, le coloca dos. La mano derecha, que es la mano fuerte, representa la bondad, así que él la coloca. Moisés le está transmitiendo a su sucesor la capacidad de benevolencia. La bondad es un factor dominante en un líder rectificado. O sea, no es que algo que esa bondad llega de la noche a la mañana, viene a través de la rectificación y no se obtiene por sí sola. Así que Moisés también puso la izquierda, que viene a representar el rigor. El rigor. Y el poder de esto es para que la bondad de sus discípulos sea completa. Para que esta bondad del discípulo sea completa, debía de tener el poder del rigor de la mano izquierda. Así que él incluye la derecha y la izquierda, es decir, la izquierda en la derecha dentro. Las manos tienen canales y transmiten una energía. Es algo que se podría estudiar en otro momento, pero dentro del hueco de la mano, que era cuando
Hashem le dice a Moisés, dice, tengo esculpida en mis manos, te tengo en el hueco de mis manos, que habla las escrituras. Entonces, ¿qué hace? Que esta mano, la izquierda, se adentra en este hueco de la derecha, ¿entiendes? Ahí, para transmitir, ¿entiende? El talento de relacionarse con los demás en su propio espacio, manteniendo sus propias convicciones. Me voy a relacionar contigo, pero mantengo mi espacio, mantengo mis convicciones. De aquí se dice que el líder no pasa mucho tiempo con el pueblo para evitar el espíritu de la familiaridad. Así que Josué es elegido y tiene este talento especial que sabe cómo dirigirse a cada alma individual, a cada persona de la congregación. Incluye la izquierda dentro de la derecha. Pero ¿qué pasa? Que aquí desciende una tercera mano. ¿Entiendes? Concluye todo perfectamente con la mano de Moshe. No es la bondad de la derecha o la izquierda la que da esta potencia, sino la alucinar o alusión de una tercera mano que representa otro instrumento esencial del liderazgo. Recordemos que Josué fue cambiado el nombre, ¿verdad? O mejor dicho, le fue otorgado la letra U a su nombre, que fue la misma letra que se le agregaron a las tribus. Entonces, cuando él salió con los espías, espiar la tierra, ¿verdad? Le fue entregado ese poder, el poder espiritual, ¿para qué? Para resistir la tentación de los demás espías que hablaron mal de la tierra. Entonces tenía la letra U dentro de él, que es la primera letra del nombre inefable. Y este es el poder del líder, sobreponerse a la opinión de los demás. Cuando esto es agregado, se le da este poder al líder de por sobrelevantarse ante las opiniones de los demás, cuando está de los demás, y permanecer que firme en su convicción y así poder integrar este poder a su psiqui, o sea, agregarlo a la letra U en el nombre. ¿Por qué? Porque U significa mano. Es la primera letra del nombre inefable, lo venimos diciendo. Así que el nombre inefable de Dios, así que la mano que Moshe agregó fue la mano central, que no es ni la derecha ni la izquierda, sino un canal de energía que desciende por todo el torso del cuerpo. ¿Entiendes? Entonces los 5 dedos de esta mano interior se proyectaron hacia arriba por sobre la cabeza de su discípulo, y esta mano eleva a la persona hacia el origen de su alma, donde es uno y es solitario y no es vulnerable. No es vulnerable a la seducción ni a las presiones de la demás persona. O sea que a este nivel el líder permanece fiel en sus convicciones, alcanza su conexión con su mente, con su mentor, se unen con su mentor y su fuente espiritual. Cuando Moshe vio la humildad de Josué o Josué, lo dotó con esta mano elevada, siendo noble en esta conexión, y se hizo la fuente de su alma con Moshe. O sea, se llevó el alma de Josué, ¿verdad? Hacia su origen y se conectó con la fuente de ese esplendor, como el creador le había dicho, otórgale de tu esplendor. Entonces, cuando vemos el valor numérico del nombre de Josué, hijo de Nun, es 549. Cuando usted busca la suma de estas 3 manos que tienen unos nombres en hebreo, nos da también 459. Están como una permutación de los números, no aquí de la letra, por decirlo así. Un hombre sobre la congregación, esta letra, un hombre sobre la congregación, su valor es 495. La suma de las 3 manos es 459. Estas 3 cifras en su permutación misma de número apunta a una conexión. O sea que el líder rectificado posee las 3 manos. Es una persona madura reteniendo la pureza del niño. Un líder puro
¿entiende? En su liderazgo de nacimiento, sucesores rectificados de generación en generación. Así que Moisés le pide al Todopoderoso la capacidad con las 3 manos en el alma de su discípulo. Es una imposición de mano que Moisés le está haciendo con una gran capacidad para conducirlo e incluirlo en todo para que las cualidades se puedan ser liberadas o rectificadas o pueda tener un verdadero liderazgo. Así que todo esto era para sacarlo, que no se sintiera tal vez perseguido, no se sintiera atrapado por materialismo, sino que tuviera la fortaleza que pudiera ofrecer y hacer todo lo que tenía que hacer. Vemos que en esta porción se habla mucho de las ofrendas de la mañana, las ofrendas a la caída de la tarde, se revelan grandes misterios ahí. Las plegarias diarias fueron establecidas como un paralelo a los sacrificios diarios, ¿entiendes? Que fueron establecidas las plegarias opuestas a los sacrificios continuos, así que se encuentran en oposición a las personas quienes no pueden orar con concentración. Así que los sacrificios nos vienen a traer esta conexión. Entonces dice que los ojos de Dios, tu Señor, están sobre ellos continuamente, ¿entiendes? Así que se puede comprender esta rectificación a través de las plegarias, ¿entiendes? Como la plegaria diaria que fueron establecidas como estos sacrificios. Así que si la persona se considera difícil orar, ofrecer su sacrificio diario, entonces se debe de dedicar al estudio de la Torá, lo que va a rectificar sus plegarias. Así que también vemos cómo se habla de la 10ª parte, entiende que es la misma, la ofrenda del vegetal. Vemos que se habla del cordero a la caída de la tarde, la ofrenda de fuego, que Dios, muchos cabalistas explican que Dios diseñó el mundo para que siempre hubiera un benefactor y un beneficiario. En este caso, el marido le trae el sustento a su esposa. Él es el benefactor y ella la beneficiaria. Cuando ella da de comer a él, ella es la benefactora y él es el beneficiario. O sea que cuando el marido le da la simiente a su esposa, él es el benefactor. Cuando ella concibe y da a luz, se transforma en la benefactora. Así que son muchas cosas que nosotros podemos aprender de esta porción de las ofrendas de fuego, de las festividades de la luna nueva, ¿entiendes? Que una segular, que es un remedio para concebir hijos, es que el marido y la esposa reciten el pasaje de las ofrendas de la luna nueva, que está en número 28, del 11 al 15. Y es beneficioso también en que la pareja recite este pasaje a favor de un hijo enfermo. O sea que cuando Dios creó el sol y la luna, estos tenían, recuerden, igual tamaño, pero la luna se quejó, ¿entiendes? Porque no podían haber 2 reyes. Entonces se disminuyó el tamaño de la luna, como lo dicen las escrituras, para afirmar que Dios creó las 2 grandes luminarias en Génesis 1:16. Así que la va que falta alude a una carencia en la fuerza de la vida, lo que hace que los niños pequeños fallezcan debido a las enfermedades como que pueden surgir. Entonces, por eso se le agrega la va, que es la tercera letra del nombre, que es la que le da la fuerza a la vida, a todas las cosas. Así que Moisés finalizó en número 7:1 y con todo esto, con la construcción del tabernáculo en rojo chodé, que es la luna que alcanza el epítome de la carencia y la falta. Por lo tanto, comienza el proceso de la rectificación y de la plenitud, la expiación mediante el perdón. Termina la construcción del templo en eso, y tenemos la ofrenda por el pecado. Tenemos la ofrenda del pecado que
que se da, y se habla de los primeros 14 días del mes, que es la ofrenda de pesa que se le da a Dios. Los sacrificios de cada festividades se mencionan en esta porción. Así que alcanzar un nivel espiritual equivale al de la ofrenda de un nuevo grano, que es la que es llevada en Shavuot. ¿Entiendes? O sea que hay mucho aquí que aprender. No habrá ningún trabajo mundano durante esta festividad. O sea que cuando la persona alcanza el Daal, esta percepción superior, va a trascender a la maldición traída por la serpiente. ¿Entiendes? Va a trascender en eso. Entonces, nosotros podemos ver aquí todas las festividades desde que se nos van mencionando con sus respectivas ofrendas. ¿Entiendes? Vemos lo que nos dice acerca del séptimo mes, hablando de Rosh Hashanah, el año nuevo en Rosh Chodeh, en luna nueva, la ofrenda que todo esto conlleva. ¿Entiendes? El hacer sonar el shofar, los novillos que se llevan de sacrificio, que hace una referencia a los 13 atributos de Dios. ¿Entiendes? Los 70 novillos que son llevados como en los 7 días de Sukkot, que es la expiación por los pecados de las 70 naciones. ¿Entiendes? Y también vamos a ver la chipa de santidad sumida en todas las naciones. El octavo día, que no habrá ningún trabajo, que se refiere a Seminín Aseré, que es después de la festividad de Sukkot, que nos regocijamos, es un día de regocijo, donde se completa todo el círculo, ¿entiendes? Y se juntan o unen para derramar sobre nuestros corazones esas plegarias de Dios en Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot, y como ese anhelo de servirle al Creador. Entonces, es el séptimo día que se habla aquí. O sea que podemos ver a Pinja, boca de serpiente, ¿entiendes? Cómo exterminó una plaga. Podemos ver el valor de la imposición de mano y podemos ver cómo fue esta parte de esta imposición de manos sobre el nuevo líder, que es Josué, y cómo se le agregó el valor que tuvo el agregarle la letra Yu a su nombre. Vemos el valor de la letra Ba, que nos da la vida a nosotros y a nuestros hijos. Así que espero que hayan podido aprender, temar esta semilla y poder por aquí seguir abundando en sus estudios. Que tengan un feliz Shabbat. Shalom.